Disculpen, pero se cayó la señal, así que volveremos a iniciar este estudio, no sin antes ofrecer y extender excusas porque la señal ya está molestando. La libertad humana es la enseñanza de hoy. La cita base la tenemos en Salmo 119:45. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Estad pues firmes en la libertad de Cristo, porque Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, no solamente uséis la libertad con ocasión de la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Gálatas 1 y verso 13. Decíamos hace un momento, antes de que se cayera la señal, ¿qué es libertad? El reflejo o la capacidad para elegir libremente y de modo espontáneo. Es otro sinónimo del libre albedrío, para lo cual nos preguntamos, ¿valoramos esa libertad? ¿Valoramos esa libertad para elegir qué clase de elecciones tomamos? La capacidad que el ser humano, yo como persona racional, tengo la capacidad de no consentirle a un tercero o a algo exógeno que me defina. No consentir que otro decida cómo me siento o qué debo de hacer o qué debo de pensar. La facultad de actuar acorde a mi voluntad, es decir, mi pensar y mi sentir se ve reflejado en algo que estoy exteriorizando, de hacer o no hacer. Es decir, es una dádiva de Dios, un galardón que procede del Altísimo, pero que va engastada en mi alma. No es un regalo que otro ser humano me otorgue, no. Y es inherente a mí como persona, nace conmigo, la tengo en mí. Ese regalo divino, esa dádiva divina, no depende ni de alguien ni de algo externo. Esto significa que, aunque hay muchas formas de coaccionar las libertades, no es menos cierto que no pueden coartar el pensamiento o el sentir humano. Ahora bien, cuando estamos hablando de libertad, estamos hablando de aquella voluntad manifiesta, expresada en hacer o no hacer algo. El cuerpo, nuestra morada, nuestra Sukkot, esa tienda sencilla, donde nos encontramos con Dios porque Él va a ser morada, haciendo de nosotros ese recipiente de su presencia, tabernáculo de Dios. Nosotros pues debemos saber que el ser humano no es un ser terminado, es decir, desde el momento en que nace hasta el último día de su existencia está en continuo aprendizaje. Todos los días, entre acierto y error, su comportamiento va variando y su conocimiento se va ampliando. ¿Por qué? Porque este ser humano es único, impredecible, no podemos predecir cómo nos vamos a comportar o de qué manera vamos a responder ante cierta circunstancia o situación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en continuo proceso. No nos hemos terminado, sino que estamos evolucionando. No somos predecibles, no somos rígidos en cuanto al comportamiento, no estamos programados. Somos personas con función adaptativa. Es decir, que respondemos de diversos modos y de diferentes maneras, por lo cual nosotros ejercemos en ese camino del trasegar de nuestra vida esa libre albedrío. Ante un estímulo, ustedes y yo respondemos de forma inmediata, pero de diferente manera.
Cada uno es autónomo de responder, de hacer o no de hacer, de mostrar su voluntad en diferente manera. Esa capacidad de elegir hacer o no hacer es la respuesta a un estímulo. Nosotros podemos decir de la libertad, para algunos se clasifican en dos tipos, una externa, una interna. Una externa, que no es otra cosa que la autonomía de una persona o la voluntad o la potestad que tiene ella deliberadamente en elegir entre dos opciones o más y demostrar cuál es su preferencia. Asimismo, ese criterio propio que no está injerenciado o influenciado por un tercero, que tampoco está forzado, pero que va muy ligado a la responsabilidad. Por eso, ese libre albedrío no nos lo entrega una persona o algo, lo entrega alguien. ¿Quién? Dios. En Génesis 3 se nos habla, está inmerso, de ese libre albedrío de hacer o no hacer. De todos los árboles del huerto puedes comer, excepto o menos de ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del conocimiento de la ciencia del mal. Ese árbol no se consume. También vemos nosotros como en Deuteronomio nos dice Dios: frente a ustedes he colocado la vida y la muerte, el bien y el mal, escojan la vida para favorecer la existencia de la humanidad. Él está dando a la persona entonces vemos a otras personas que dicen, es una libertad relativa. ¿Por qué? Porque todos están regidos sobre normas, sobre leyes y no hay libertad, nos debemos someter. Todo en la vida está arreglado, pero hay libertades de escoger atender o desatender esas reglas. Eso es el ejercicio de la libertad. Cuando yo escojo, hay una normativa, como en el marco jurídico colombiano, y se desprenden todos los códigos y las diferentes normas para regular la convivencia en armonía, el vivir en paz, en una zona de bienestar. Nos dice pues que nosotros ejercitamos esa libertad. ¿Y cuál es esa libertad? Hacer o no hacer. Decir quiero o no quiero. Sigo o no sigo, pero estoy manifestando, expresando, exteriorizando el querer o no querer. No está hablando de la inexistencia de las reglas de convivencia para lograr un bienestar y un vivir en armonía. La libertad se basa en aquella elección propia que no está injerenciada, que no está obligada, que no se exige, sino que en la facultad que yo tengo como ser racional, como un ser capaz de representar mentalmente y hacer debidos procesos, de rumiar y reflexionar, en hebreo selah, interiorizar, y de escoger aquello que me conviene y aquello que quiero, pero que me tengo que hacer responsable, porque cuando yo elijo, también automáticamente llega el otro tren que se llama la responsabilidad de aquello que he elegido de manera libre, de manera espontánea y que la estoy reflejando en querer hacer o no hacer. Ahora bien, esa libertad externa es aquella que se manifiesta a través de las acciones, el obrar, aquella facultad que yo tengo como con autonomía ejerzo a la hora de realizar algo, en ausencia de algún impedimento para hacer lo que yo quiero hacer. Estoy hablando entonces de aquellas libertades políticas o sociales. Ahora bien, una libertad absoluta es aquella que nosotros hemos escapado de las consecuencias del pecado a través de Jesucristo. Nos habíamos adentrado a ese tipo, puede decirse, penal, que decía, si pecas, muere, porque dice que todo pecado es infracción a la ley. Pecado viene de ese sentir, errar en el blanco, errar. Cuando yo cojo una flecha y no
centro viene ese arco, voy a ahorrar en ese tiro. Es decir, hay una falencia, hay algo que no se ha terminado, está desenfocado, desatendió, no hizo, no realizó. Nosotros pues, cuando estamos hablando de esa libertad absoluta, no es otra cosa que hablar de aquella libre albedrío en el ejercicio como tal. Ello no quiere decir que seamos asertivos o no asertivos, pero si lo acertamos, bien. Y si no lo acertamos, nos hacemos responsables de aquellas decisiones que tomamos frente al Creador. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos hablando del dogma de la fe, aceptamos todo un pensamiento y una escuela que nos dice y nos marca, nos da un trazo, un mapeo, una ruta. En términos hoy que estamos hablando desde GPS, nos va a decir cuál es la ruta y cuál es la vía, si hay atajos o no, o cuál debe de ser la óptima vía, el trazo a seguir. ¿Cuál? El de Jesucristo, que Él es ese modelo, ese arquetipo de vida perfecta, que nos va a conducir a reencontrarnos, que nos va a hacer llamar la atención y que demos un giro. Estábamos desenfocados, íbamos por la vía equivocada, pero nos va a llamar la atención, nos va a enfocar y nos va a hacer retornar a Dios como el hijo pródigo, aquella oveja perdida, aquella moneda perdida, que le hemos puesto mucho énfasis, lo estamos buscando en un lado, lo estamos buscando en otro, con tanto enfoque, hasta encontrar ese camino que es la verdad. Y Él es el que dice, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora bien, estamos hablando en este momento de esa verdad absoluta. Es aquella que aceptamos en Cristo porque Él es la verdad absoluta. Dice la palabra lo siguiente. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado se hace esclavo del pecado. Ahí estamos hablando del contrapeso de la libertad. ¿Cuál es el contrapeso de la libertad? El pecado. ¿Por qué? Porque es quien ha pecado, infringe la ley. Entonces, ese se ha hecho esclavo, perdió su libertad. ¿Esclavo de qué? ¿De qué se hizo esclavo una persona cuando peca y pecar es infringir la ley de Dios o la palabra de Dios o los misbot o los mandamientos? Se hizo acarreador de una sanción, estar lejos, amplió la brecha de distancia o queda de espalda a Dios, ya está lejos de Dios y lo captura otro. ¿Cuál? El pecado. En todas sus manifestaciones, cualquiera de ellas en la que le haya seducido, aquella que lo haya alelado, aquella que lo haya capturado, difícilmente lo puede soltar, porque viene a modo de vicio. La pornografía, las drogas, la prostitución, la drogadicción, la bulimia, la gula, la anorexia, los juegos de azar, etc. Difícilmente. ¿Por qué? Porque su voluntad quedó en su mínima expresión, perdió el dominio propio. Como perdió el dominio propio, ya no tiene control de la toma de sus decisiones. La toma de sus decisiones pende, está anclada, ha sido amarrada por otro que capturó su voluntad y ya no la tiene. Cuando nosotros estamos hablando de libertad, hablamos de 5 pilares que la sostienen y en las cuales ella se ancla. El conocimiento, el valor, la pasión, la responsabilidad y el equilibrio. Hablaremos de cada uno de ellos. El conocimiento. Toda persona que conozca del dogma de la fe debe saber qué es la infracción a esa norma que va de Génesis a Apocalipsis. Para algunos, la Torá, el Pentateuco.
para otro la Tanakh, el Antiguo Testamento. Para nosotros los cristianos desde Génesis a Apocalipsis, y le llamamos la Biblia, la palabra de Dios, la boca de Dios, el consejo en boca de Dios o la instrucción en boca de Dios para nosotros. Entonces, dice que la Escritura dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que, sí, que el que apareció para quitar nuestros pecados es Jesucristo. Así lo dice en 1 de Juan 3, del 4 al 18. Ustedes con más tiempito van a leer la cita como tal. Nosotros vemos que dice la Escritura que Él apareció para quitar nuestros pecados y que todo aquel que permanece en Él no peca, porque todo el que peca no le ha visto y no le ha conocido. Conocer a Dios. Para nosotros conocer a Dios y hablar de ese conocimiento, tenemos que leer la palabra, ese marco legal, ese código de vida, ese manual de instrucciones. Y es allí donde nosotros empezamos a conocer qué piensa Dios, cómo piensa, qué anhela, qué espera de nosotros, por qué nos creó, cuál fue su intención, qué nos quiere decir, etc. Y ahí empezamos nosotros en esa palabra a investigar, indagar, profundizar, meditar. ¿Para qué? Para tener argumentos y hacer buenas elecciones de nuestra vida. Cuando nosotros indagamos, cuando nosotros investigamos o profundizamos, rumiamos, interiorizamos un mensaje, empezamos nosotros a tener conocimiento del Creador, de quien nos creó, quien es dueño, amo y Señor de nosotros. ¿Somos libres? Sí, nos dio el libre albedrío, ejercemos el periodo de nuestra vida, 120 años, Génesis 6:3, un lapso de una fracción del tiempo de 120 años y tenemos esos 120 años para aprender, para instruirnos, para crecer, para cambiar y madurar. Desde el momento en que somos infantes hacia el momento en que somos adultos y ancianos, hemos tenido una etapa de aprendizaje. Todo el tiempo estamos en permanente conocimiento, todo el tiempo estamos aprendiendo, estamos enseñando y demás. En esa interacción de unos con otros, interacción social, nosotros vamos desarrollando músculo en conocimiento. Cuando estamos hablando del dogma de la fe, el conocimiento de la palabra, aprender a conversar, a generar un discurso, aprender a leer la lectura, aprender a tener el sentido de la lectura, aprender a hablar, aprender a comportarnos y demás. Todas estas cosas nos llevan a mirar y reflexionar que nosotros como seres humanos somos portadores de información. ¿Cuál información? ¿Quién es Dios? Y luego, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? Y demás. Nosotros pues aprendemos muchas posibilidades y con argumentos de vida. ¿Para qué? Para elegir bien, para ejercer ese libre albedrío. Aprendemos a ser asertivos o desasertivos cuando estamos alejados de Dios, no sabemos tomar decisiones. Ahora bien, el valor, cuando estamos hablando del valor, automáticamente estamos dejando de lado algo que acompaña en muchas ocasiones a las personas cuando están distanciadas de Dios, y es el miedo. Es normal, y nosotros como seres humanos somos emocionales, y como tal, vamos a tener toda esa gama de sentires, y van a salir diferentes vestigios combinados los unos con los otros y van a arrojar muchos sentires. En ese cóctel de sentimientos, el miedo es uno. Es un sentimiento poderosísimo, porque a veces cuando nosotros empezamos a trabajar sobre el miedo generamos fortalezas, pero cuando evadimos el miedo, le hacemos el quite al miedo o queremos escapar del miedo, pues es un sentir muy poderoso, pero de modo negativo, porque puede llevar a la persona a su mínima expresión. Es un impedimento muy importante a la hora de tomar decisiones, pues no le va a permitir de modo libre ejercer ese albedrío o esa voluntad o esa libre elección, por lo cual su toma de decisiones va a estar viciada, va a ser
una toma de decisiones no apta e idónea. ¿Por qué? Porque va a estar injerenciado por un sentir negativo. Difícilmente va a poder reconocer, difícilmente va a poder enfrentarlo, difícilmente va a poder aprender de él y mucho menos superarlo. ¿Por qué? Porque la voluntad del ser humano queda viciada. Y solo para lograrlo tiene que reconocerlo, enfrentarlo, superarlo y aprender de él. Ahora bien, la pasión. El ser humano como ser pasional, emocional, el odio, el amor, la alegría, la tristeza y demás, este ser es el recipiente acto de aquellas emociones intensas. Ellas van a ser el motor de cada persona. Ellas van a ser el motor para guiar cada vida. Cabe anotar de que debemos aprender a dominarlos, a manejarlos y vamos a aprender a capotearlos. Dios nos hizo seres racionales y emocionales y de cada sentir positivo o negativo podemos sacar muchas cosas. Lo idóneo es de lo negativo, sacar cosas positivas. Ahora bien, responsabilidad. Hablar de responsabilidad es hablar de algo que no gusta a la mayoría de las personas, porque le demanda ser consciente de sus propios actos y de asumirlos, hacerse responsable de ellos, de sus consecuencias, de su resultado. Por eso es tan importante la toma de decisiones y debemos hacerlas de manera apropiada. No debemos de dejar nada al azar ni producto de las acciones o de las emociones para tomar decisiones. No. Cada vez que nosotros estemos hablando de madurez, cada vez que estemos hablando de ser acto idóneo de esa capacidad, tenemos que pensar que en nosotros está la posibilidad de ser instrumentos de Dios, ser instrumentos de testimonio y ser instrumentos de vida en debida forma. Ahora bien, el equilibrio no es otra cosa de hablar de la ponderación y la proporción. La plenitud que nosotros como seres humanos nos permitimos a la hora de tomar decisiones acertadas, es decir, miramos un problema, lo analizamos, la psicología, lo pensamos, lo rumiamos y empezamos en el ejercicio de la libertad a ponderar. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Es idóneo? ¿Es apropiado? ¿No es apropiado? Y en esos juicios de valor nosotros sabemos tomar decisiones. Como limitación a esa libertad podemos tomar en cuenta varias razones. Uno, que mi libertad termina donde piensa la de un tercero y la de ese tercero termina donde empieza mi libertad. Por lo cual esa sería la barrera, el límite que nosotros podemos encontrar y la podemos elegir de manera objetiva en los códigos. Nosotros vemos en el penal, en la oral civil, y ahí van a regir esos límites del ejercicio de la libertad de cada uno. Relativa. Cuando nosotros estamos hablando de esa relatividad, puede ser, si lo estamos hablando jurídicamente, de la esfera humana, a razón de la edad, pero desde la fe, esa libertad es relativa porque va a estar sometida, supeditada a aquellas normas que rigen nuestro comportamiento que salen de Génesis a Apocalipsis. Es decir, lo diríamos en palabra de Cristo: llevad mi yugo porque mi yugo es suave, casi que imperceptible. ¿Por qué? Porque Dios, somos recipientes, nuestro cuerpo es recipiente de nuestra alma, nuestra morada, donde descansa nuestra alma y nos sirve para expresarnos
para materializarnos frente a terceros y expresar nuestros pensamientos, sentires y demás. Pero también es recipiente del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo dijo, una vez iba a ascender, dijo, les conviene que yo me vaya y ascienda, porque oraré y pediré a el Padre, a Elohim, que envíe mi Espíritu. Y dice en Hechos 2, que estaba profetizado en Joel 2, 28, 29, que llegó en ese aposento alto donde habían 120 personas, el Espíritu de Dios se evidenció de manera física a los que estaban en su entorno, que no estaban dentro del grupo de reunión, que les oían hablar en diferentes idiomas, no siendo ellos personas doctos o habilidosos en un idioma diferente al de ellos. Sin embargo, se oía en los diferentes lenguajes de los que estaban en su entorno y llegaron a pensar que estaban ebrios. Si la ebriedad hiciera hablar un idioma diferente, todos hablaríamos diferentes idiomas aquí en Colombia. Ahora bien, eso es un sarcasmo. Un ejemplo de libertad relativa puede ser aquella que está supeditada a la conveniencia o no conveniencia de algo. Ejemplo, se nos dan unas prerrogativas de estar exento de algunos impuestos que le concernirían a otros a razón de que de pronto alguien los haya pagado, pero no se le permite el divorcio. Ahí es una libertad relativa. Hay libertad negativa y libertad positiva. ¿Qué quiere decir? La negativa hace referencia a aquellas libertades que nosotros tenemos como personas, pero que están protegidas por derechos civiles y políticos, es decir, la no interferencia, la ausencia de obstáculos para realizar aquello que ambicionamos o pretendemos. Una positiva atañe a la persona, a la titular de sí mismo, para organizar su vida como le place. La toma de decisiones, pero de modo responsable. Hasta este momento hemos dicho que la libertad puede ser entendida como aquella autodeterminación o capacidad que tiene la persona de elevarse por encima de sus emociones innatas, de sus diferentes respuestas instintivas o ante aquellos comportamientos viscerales o frente a elecciones. Allí ejercemos esa autodeterminación. Libertad es aquella cualidad que está dentro de la persona, íntima, al interior, lo subjetivo del ser humano. Difícilmente algunas personas pueden entenderla o comprenderla a tal grado de alcanzar y decir que su voluntad la puede manifestar. Muchas veces conversamos con muchas personas y vemos que siempre están ancladas a otros, no saben, son codependientes. Vemos nosotros libertades tales como la de opinión, expresión, pensamiento, religión, conciencia y demás. Nosotros pues vamos aprendiendo y vamos aprendiendo en el trazar de nuestra vida. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Ello está escrito en 2 Corintios 3, 17. Donde está el Espíritu del Creador. Él le plació, se complació en hacernos libres. Porque dice en Filipenses 2:13, Dios produce en el ser humano el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por eso es un yugo fácil, porque Él produce, es algo que es innato, natural, ese sentir de hacer o no hacer acorde a la voluntad de Dios cuando estamos hablando del dogma cristiano. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos. 2 tablas, la tabla de la mente y la tabla del corazón. Letra de su dedo y empuño de su mano,
escribió esos mandamientos dentro de nosotros, en nuestro corazón, y Él será Dios y nosotros pueblo suyo. Por eso nosotros aprendemos a orar y a llevar ese yugo de manera voluntaria, sin darnos cuenta, fluimos en Él. Ahora bien, los que son libertados por el pecado reciben vida eterna. Ello está escrito en Romanos 9, del 19 al 23. ¿Qué quiere decir? La libertad humana es vista como algo muy serio, algo que se evidencia, que es real, lo que significa que es contundente, que tiene vislumbres de verdad, que en ella no cabe ni doblez, ni burla, ni engaño, sino que apunta ¿a qué? A ser responsable. Quien es libre puede dominar sus instintos, porque quien es libre tiene la facultad del dominio propio, no lo ha perdido a modo de vicio, a modo de esclavitud, a modo de pecado, no queda anclado o secuestrado o capturado o alelado o adormecido, este es el espíritu de Surpo, sino que esta persona domina sus instintos. Quiere decir que puede vencer todo lo que se pretenda, entre ellos las adicciones, y puede resistir cualquier tentación o cualquier prohibición. Estoy hablando desde el dogma. Ahora bien, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y quién es esa verdad? Yo soy la verdad y la vida. Jesucristo es esa verdad. Conocer a Cristo hace que el que se encuentre en situación de esclavitud pueda ser libre, sea liberado, se pueda oponer a estar esclavizado. La libertad en oposición a la esclavitud únicamente se logra a través de Jesucristo. Una libertad en la perspectiva de que tomo decisiones personales, que soy discrecional en ella y que esas decisiones que yo tomo desde este mundo terrenal afecta al mundo espiritual. Es decir, que yo juego un rol muy importante y trascendental en cuanto a mi destino eterno, porque desde este mundo terrenal tomé y apunté hacia la responsabilidad de dirigir mi vida y mis decisiones y ejercerlas en razón a la ley de Dios. Estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Ello está escrito en Gálatas 5:1. Nosotros pues debemos de tener en cuenta que esa libertad, de la misma manera en que fue insuflada nuestra alma en este cuerpo terrenal, en esta Sukkot provisional o tienda sencilla, 4 estacas, sinónimo de la cruz de Cristo, pero sencilla, pero allí nos encontramos con nuestro ser. Allí, cuando nosotros salgamos de este cuerpo, volvemos y nos empotramos, volvemos y nos ensamblamos al cuerpo de Jesucristo. Ese poder es el principio bíblico que se nos ha sido otorgado por el Creador, gobernante y soberano de toda la humanidad, el que tiene la libertad absoluta, plena e ilimitada, porque nos hizo semejantes, parecidos. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de ese parecido y esa semejanza, automáticamente nos enfocamos hacia cuán grande es el amor de Dios por su creación. Cuánto ha dado Dios y todo lo que ha puesto de sí para su creación, siendo la máxima el ser humano. Un amor fundamental, apropiado, porque prestó mucha atención, prestó su consentimiento en hacernos libres, en hacernos personas capaces de tomar nuestras propias decisiones, capaces de enfrentar las diferentes enigmas, encrucijadas que se nos colocan, y en esa toma de decisiones sabemos que es aquello que nos atañe, nos conviene, aquello que nos puede servir.
esas elecciones que son primordiales, que son fundamentales a la hora de nosotros encarnar esa semejanza al Creador, porque lo hacemos de manera ético y de manera coherente. Son decisiones apropiadas. Nosotros vemos muchas personas hablaron de esas libertades. Moisés, Abraham, Daniel, Juan. Ellos expresaron su manera de pensar. Todos los profetas que ustedes ven en los 66 libros, ahí está. Ustedes ven que cada uno de ellos ha expresado libremente y cada uno de ellos en su modo, en su manera de pensar, en su manera de hablar, plasmaron esos logos, cada escrito, y cada uno lo hizo de manera libre. ¿Pero qué lo hicieron? Siempre bajo la inspiración de Dios. ¿Por qué? Porque es Él precisamente el que insufla esa autoridad, el que entrega ese poder a su creación, en este caso, el ser humano. Dice en Jeremías 18, de 3 al 10, lo siguiente. Descendí, está hablando los labios del profeta Jeremías, pero es Cristo quien está hablando. Descendí a la casa del alfarero y aquí trabajaba sobre la rueda. ¿Cuál rueda? La rueda de la vida. Y la vasija de barro, el ser humano, que él hacía, se echó a perder en su mano. Tomó malas decisiones. Y volvió y la hizo otra vasija, rehacer. Por allá nosotros vemos a Cristo hablando con Nicodemo, tendrás que renacer, rehacer. Según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Una alegoría, un símil, donde él se compara a ese alfarero. Y si nosotros nos vamos a Génesis 2:7, vemos que ese alfarero nos hizo del barro y nos formó en la palma de sus manos, y a cada uno le dio como según, y él creyó hacerlo, de modo discrecional, le dio su tesitura de ojos, el color de su cabello, la consistencia, la voz, el cuerpo, la estatura, etc. ¿Por qué? Porque él es discrecional. Y dice, no podré hacer así con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. Y aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. En un instante hablaré contra los pueblos y contra los reinos para arrancar, derribar y destruir. Por eso mis pueblos se convierten de su pecado o de su maldad, de la cual hablé, y yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Habla de la misericordia, del amor, del perdón, pero también habla de la importancia que nosotros debemos de tomar a la hora de arrepentirnos. Es decir, reflexionar, recapacitar, caer en cuenta, disculparnos, pedir perdón y resarcir aquellos errores. Someternos al imperio de la palabra de Dios no vulnera la libertad como muchos creen, porque para muchas personas igualan el término libertad y libertinaje. Libertad es seguir unos lineamientos acordes a la voluntad de Dios que sirven para estar en armonía, en convivencia, en paz, los unos con los otros. Y para estar en ello, tenemos que regularnos. Mi derecho va donde empieza el tuyo va donde termina el mío. Y así empezamos a ejercer esas libertades. La libertad después, cuando nosotros manifestamos obedecer o no obedecer. Frente a ustedes he colocado la vida, la muerte, el bien y el mal. Escojan la vida y viviréis. Nosotros pues tenemos que someternos al imperio de la ley o de la palabra de Dios, es decir, un mover y un actuar de todos nosotros sujetos a aquellas limitaciones, pero un sometimiento de la ley que nos ayuda a vivir.
subordinación a Dios como dueño soberano nuestro. Es decir, que Él humildemente se engancha a nosotros. El todo se engancha a un grano de arena. Sabe cómo te llama, sabe qué sientes, qué piensas, cuándo naciste, dónde estás, dónde te escondes, sabe lo que muestra o exterioriza y aquello que ocultas. Conoce tu pasado, tu presente, tu futuro. No hay nada que se esconda de ti. En palabras del rey David diría: ¿a dónde huiré de ti, Señor? Si fuere arriba a los cielos, ahí tú estás. A lo profundo del mar, ahí tú estás. A lo profundo del abismo, ahí tú estás. No hay lugar donde nos podamos esconder de Él. Él conoce todo. Por eso es la humildad que Él engancha. Es decir, se engancha a nosotros en un yugo o una alianza, en unidad, en un maridaje. En un maridaje que consta en que todos los días esté en nuestro lado. Es un yugo que va a perdurar todo nuestro tiempo. Es como aquella yugada de dos bueyes, un símil, donde aquel campo está abierto y nosotros, como titulares de ese bien, vamos a trabajar en él. Vamos a conocer la tierra, la vamos a abonar, la vamos a quebrar, la vamos a arar, vamos a hacer todo el tratamiento. Pero traemos un buey experto y colocamos un buey joven para una yugada, para que empiece a arar. El buey experto conoce el terreno, él sabe a qué profundidad, qué distancia de un arado al otro, a qué profundidad va a arar para que la semilla agarre. Él va a conocer los tiempos. Y aquel buey joven, inexperto, aquel que apenas está partiendo y está adquiriendo conocimiento, se adhiere a su experiencia, a su experticio, a sus consejos, a sus lineamientos, a sus instrucciones, y las va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque sabe que es un bien para él. Pero ¿qué sucede cuando este buey decide, es rebelde, no le gusta seguir reglamento y se enrancha? Va a lastimar el lomo del otro buey y le va a hacer sangrar y hasta morir. Eso hizo Cristo en la cruz por la rebeldía de aquellos bueyes jóvenes, a causa del pecado, porque se enrancharon y no quisieron escuchar su voz. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Nosotros pues tenemos que ser suaves, una libertad relativa. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de limitarnos, subordinarnos, le reconocemos a Él como dueño y Señor nuestro, nos enganchamos a Él y vamos a escuchar cada consejo, cada directriz, cada enseñanza. Vamos a escuchar y vamos a ver cada reacción, pero siempre vamos a estar actuando en libertad, porque Él nos ha llamado a libertad. A libertad os he llamado, dice Jesús. Nosotros pues debemos dejarnos conducir por ese guía, por ese experto, por ese perito, que pacientemente nos enseña y que de modo humilde, de manera habilidosa y profunda, nos ayuda a pensar, a ahondar y a profundizar, a rumiar en su idea y saber para que nosotros, a razón de la experiencia, sepamos decidir entre el bien y el mal. Nosotros vemos como hombres como Abraham, 90 años cuando él se presentó para aconsejar, un hombre que estaba árido, ya estaba en su declino, estaba en su vejez, pero sin embargo al escuchar al experto hizo que fuera una nación muy grande, hizo que su fe aumentara, hizo que fuera un hombre exitoso, a tal grado de que trasciende en toda la historia de la humanidad, porque no habrá hombre que no sepa de él. ¿Por qué? Y él dijo, cuando le apareció Jehová, le dijo: yo soy el Dios todopoderoso que anda delante de mí y sé perfecto. Génesis 17:1. Le dio un consejo, ¿cuál? Ande rectamente. Vemos nosotros como Daniel también da testimonio, Jeremías también da testimonio, y asimismo lo da Juan en Apocalipsis 4:11, Daniel 4:34-35 y Jeremías 10:7. Cada uno de ellos habla del poder de Dios, y todos y cada uno, no terminaría el listado para enunciarles cuántos y cómo cada uno de los profetas
que fueron inspirados por Dios, reconocen el poderío de Dios y que Él es nuestro hacedor. Nosotros, pues, vemos como Juan, el apóstol Pablo en Romanos 9, 20, 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me haces así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros tenemos que aprender. En Génesis 3:22 dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Cuando Dios está testificando de que el hombre es como uno de ellos, este es Cristo, sabe el bien y el mal, está hablando de la libertad, del uso y de la facultad de la libertad o del libre albedrío. Nosotros pues tenemos que aprender que tenemos un Señor y que obedecer y adentrarnos a los mandamientos, adentrarnos a sus instrucciones, acatarlas, no quiere decir que ello sea óbice para el ejercicio de la libertad. Dice en Isaías 45:9: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo hace: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Nosotros no cuestionamos a Dios. Nosotros cumplimos el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados a obedecer. Por eso debemos tener en cuenta de que nosotros en el trasegar de nuestra vida nunca estamos solos. Nunca nos ha dejado a la deriva. Eso diríamos nosotros desde el derecho penal, que Él siempre realizará el objetivo de ver de cuidado de un buen padre de familia frente a su hijo. ¿Qué quiere decir? Un acompañamiento permanente. En Mateo 18, 28 al 30 dice lo siguiente: vengan a mí los que estén cargados, cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo, aprendan de mí. ¿Por qué dice Cristo que aprendan de Él? La razón es que nosotros siempre lo vemos a Él desde los 4 libros, porque Él se muestra y se da a conocer de manera maravillosa y magistral a través de 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el desarrollo de estos 4 libros lo vemos a Él como cualquier ser humano, una persona sencilla, dueño de todo el sistema. Toda la creación fue hecha por Él, para Él y con Él. Y sin embargo lo vemos alrededor de todos y de cada una de las personas en diferentes estatus, en diferentes pensamientos, en diferentes religiones y demás. Y lo vemos sencillo, muy mesurado, coherente, inteligente. Siempre lo vemos en obediencia y en permanente comunión con el Padre, en una conversación permanente, acompañado siempre del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sacar de las cárceles. ¿Cuáles cárceles? Y dice, de los oprimidos. ¿Cuáles? Está hablando de las cárceles espirituales. A veces nosotros nos encarcelamos en nuestra mente, en nuestra alma. El odio, el rencor, la envidia, la tristeza son cárceles, porque nos oprimen, nos estrangulan, nos ahogan, nos abruman, nos atribulan, etc. Nosotros pues tenemos que ver en Él ese rescatista, ese libertador, liberador, porque tiene la capacidad de quebrar yugos, romper cadenas, abrir las cárceles. Por eso dice en Isaías 60 y 61, dice, y Él habla, y lo citan en los evangelios: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a sacar de las prisiones o de las cárceles, de aquellos recintos donde estamos nosotros ahogados, oprimidos, estancados, atribulados, quizás enfermos, desanimados, enojados, etc. Él tiene esa capacidad. Por eso dice que aprendamos de Él.
estaba frente, él sabía, él conocía su final. Nosotros lo vemos en los 4 evangelios cuando está profetizando al entrar al templo, en diferentes lugares profetiza de su muerte. Él sabía el término de sus días, por eso es Dios. Ahora bien, ¿por qué él sabiendo todos esos días no salió corriendo? Como muchas personas cuando en situaciones calamitosas de enfermedades terminales se les pone un término de día y el pánico atribula. ¿Por qué? Por el miedo. ¿Y el miedo qué es? Una cárcel. Oprime a la persona, la turba, atribula, la ahoga, la tosiga, la abruma. Pero cuando nosotros vemos, venid a mí los que estén cargados, afligidos, cansados, que yo os haré descansar. Está hablando un liberador, un libertador. ¿De qué? Nos va a liberar del pecado que nos oprimió y nos esclavizó con otros demonios que estaban detrás de ellos, el odio, la tristeza, el rencor, la enfermedad, etc. No alcanzaría a nombrar la cantidad. Y dice, aprendan de mí y lleven mi yugo, que soy manso de corazón, sencillo, y hallarán descanso para el alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo en el cual fluimos. ¿Y cuál es ese yugo en el cual fluimos nosotros y no se siente esa esposa? El matrimonio. Él es nuestro marido. Isaías 54:5. El Señor tu Dios es tu marido, dice. Y en ese maridaje, como nos enamoramos, y es esa etapa de enamoramiento que habla Cantar de los Cantares, entonces vamos a fluir. Va a ser más fácil, vamos a aprender, vamos a conocer sus gustos, sus dislikes, vamos a conocer todos aquellos temas, a lo que le gusta, a lo que no le gusta y demás. Y vamos a ensamblarnos en un proyecto de vida hasta la muerte y más allá. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablar de libertad humana no es otra cosa que hablar sustancia, existencia, realidad del yo. Pero ese yo no es el yoísmo. La sustancia, la esencia, la existencia y la realidad. Es verse uno para sí mismo, pero también verse uno desde afuera, como si fuera un tercero exógeno, algo externo, que aún no ha alcanzado o no ha descubierto quién soy, qué soy, para qué soy. Lo cual le obliga al ser humano a replegarse. Esto es, a recogerse, a refugiarse o a encerrarse en sí mismo, en la propia intimidad, como lo hablaba por allá Platón, a tal grado de saber mucho de sí mismo, a tal grado de definirse a sí mismo. Cuando uno como persona entiende que uno ha sido diseñado para ser libre, como lo dice en Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está hablando de que somos capaces, por eso lo leíamos en Génesis 3, el hombre es como uno de nosotros, como Cristo el Mesías, capaz de elegir y capaz de entender y discernir entre lo que está bien y lo que no está bien, entre lo apropiado e inapropiado, entre la obediencia y la desobediencia. Y nos llama a escoger la vida. Es decir, está hablando que la sustanciabilidad de mi yo, mi razón de ser, lo que debo de hacer es en atención a lo bueno, soslayar lo malo, dejar lo malo de lado. Porque he aprendido los límites que me han sido fijados por el Creador a razón de mi libertad.
que todos y cada uno de nosotros somos libres, pero diferentes. Diferentes en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, la manera en que expresamos o accionamos. Todos es un universo distinto. Pero ello no quiere decir que yo me crea superior o otro se crea superior, no. Somos iguales entre las desigualdades. Lo que nos hace diferente es cada uno es distinto. Entonces tomó 6.000 años para desarrollar el proyecto llamado el ser humano. Y en esos 6.000 años se encargó de que fuera uno diferente del otro, irrepetible el uno del otro, inigualable. Porque si ustedes miran sus pulpejos, entre todos los millones que hayan en este instante coexistiendo el planeta Tierra, todos son diferentes uno del otro y no hay uno que se repita. Cuando nosotros vemos las personas, a veces hablamos de aquellas personas que se parecen o comparten muchos parecidos físicos en cuanto a la morfología o los rasgos físicos, pero no es igual. Cuando hablamos con ellos es un universo distinto y cuando empezamos a mirar detalle es diferente. Es así como Dios se ha encargado de que nosotros actuemos distinto, nos movamos distinto, nos influenciamos distinto, pero tenemos que aprender a conocer esas limitaciones porque debemos desarrollar el dominio propio, el libre albedrío, que son dos dones y galardones importantísimos toda vez que estemos hablando de felicidad, bienestar. Y cuando nosotros estamos hablando de bienestar y de felicidad, podemos entender que el ser humano, en su razón de ser, mientras esté en esta tienda provisional, vamos a poder presentar imperfecciones, errores, debilidades, equivocaciones. Sin embargo, somos abocados a mirar esos errores, a corregir esos errores, a pensar de modo diferente y a resarcirlos. No nos quedemos en el error, por favor. Toda vez que nosotros disfrutamos de ese parecido, de esa semejanza con Dios, como lo dice en Génesis 1, 26 al 27, el cual nos dice y tiene como una firma indeleble que dice: comuníquele a esa persona cuánto le he amado y le amaré. A tal grado de que lo diseñé, lo personifiqué en mí. A tal grado que le he otorgado la capacidad de ser libre, la capacidad de amar, la capacidad de amarse, la capacidad de respetarse. Comuníquele su compromiso conmigo, consigo, con los demás. Comuníquele su asistencia permanente a hablar conmigo. Comuníquele que le amo, porque yo soy el amor mismo. Ello está escrito en Juan 4, del 7 al 9. Nosotros pues no confundamos libertad con libertinaje. El libertinaje es la consecuencia de la inmadurez, es consecuencia del egoísmo, egocentrismo, del narcisismo. Nosotros tenemos una libertad, un dominio propio, el cual nos otorga la capacidad de identificar y definir muy bien lo bueno de lo malo, de saber tomar elecciones. Nosotros pues, así lo dice Deuteronomio 30, 19. Esa facultad, no solamente de actuar y de pensar libremente, sin compulsión, sino que, por el contrario, yo como persona aprendo de manera voluntaria a obedecer a Dios, a seguir su trazo, porque he aceptado a Jesucristo como el Cordero de la expiación, el cual goza de hacer unidad en su esencia conmigo, de hacerme libre en sí y para sí, acorde a su esencia.
de hacer que yo emerja de Él como persona libre, mas no con libertinaje, pues sé que esa libertad es un plus o un extra que me ha dado, o un agregado espiritual que me ha otorgado para que ejerza bien el cristianismo. Uno no es quien dice o se denomina cristiano. Un tercero que lo acredita a uno como cristiano es Dios, a través del Espíritu de Dios, a través de las obras y el testimonio de un tercero igual a mí. Esos congéneres son aquellos llamados a decir que yo soy una persona libre, una persona cristiana. Nosotros pues le damos la honra y la gloria a Dios porque hemos sido llamados a ser libres, como lo dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, no solamente no usáis la libertad con ocasión para la carne o para pecar, sino para servir con amor los unos a los otros. Cierro este mensaje con esta enseñanza, agradeciendo a Álvaro, a Jairo, a Mari, a Jamie, a Jenny, Yesenia, a Tatiana y a todos los que se han vinculado, a Fernanda y demás. Agradecemos por su acompañamiento, por agregarse a nuestra familia, a nuestro foro. Le damos la bienvenida a todos y cada uno. Oremos para entregar este servicio. Bendito Padre Celestial, amado Dios, amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mediante el poder y la unción de tu Santo Espíritu, dando gracias por cada bendición. No terminaríamos de enumerar todas las bendiciones que nos das y derramas diariamente en todas las áreas de nuestra vida. Oramos para que nuestra vida espiritual fluya, que nos fortalezcamos espiritualmente, que nos ayudes a ser obedientes, a atender tus consejos, a escuchar cada lineamiento, a escuchar cada manifestación tuya, Señor, cada consejo. Bendice nuestra vida y bendice nuestras familias, bendice a nuestra nación. Pero también bendice a todas y a cada una de aquellas naciones, en especial aquellas que se encuentran en este momento en guerra, Señor. Están peleando por cosas terrenales como poder, tierras, ideologías y cosas que no tienen sentido, Señor, pero que tú les ayudarás a entender y a madurar. Encierra en ellos el amor, encierra en ellos la compasión, el respeto, la misericordia, y bendíceles en todas las áreas de su vida para que ellos puedan entender y comprender. Así como tú lo hiciste con Saulo de Tarso, quita la escama de los ojos espirituales para que llegue el conocimiento, pues tú eres la luz, la verdad y la vida, para que te instales en sus vidas y llenes su existencia y le des el gozo, la paz y la tranquilidad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos.